Bueno, pues tiempo ya de entrevista tal y como les habíamos mencionado, y nos vamos a ir hasta Teguise para hablar con la propia alcaldesa, con Olivia Duque, quien ya nos acompaña, quien ya saludamos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas alcaldesa, tardes. y muy bienvenida en una nueva ocasión. Muchas gracias por invitarme. Para hablar, como siempre solemos hacer, de muchos temas, así que nada, rápidamente, digo rápidamente porque, bueno, ya conocemos que son temas delicados, imagino que todavía faltan datos que se está investigando y demás, pero bueno, hemos visto esa noticia el fin de semana y quiero un poco preguntarle por ello, por si hubiese alguna novedad de esa tragedia, alcaldesa, que desde luego lamentamos todo, ocurrida en un complejo de Costa Teguise, con esa persona fallecida y otra en estado grave hasta el momento que conocíamos todos el fin de semana. ¿Hay alguna novedad, alcaldesa, que podamos Bueno, contar? nosotros, pues sí, evidentemente es un tema muy sensible, hay que ser un poco cautos y bueno, nosotros de manera oficial no tenemos ningún tipo de información, por eso tampoco creo que deba dar nada más allá de lo que pues, he leído en prensa y de lo que me trasladaba la policía en el momento que se produce el suceso y que me llama el jefe de la policía de Teguise pues, para informarme de lo que había pasado, del incidente, y hasta ahí, que sabemos que ha estado la policía judicial, que pues, hay abierto una investigación, como no puede ser de otra manera, y que bueno, que nosotros desde el Ayuntamiento de Teguise, desde el área de urbanismo, pues nos hemos puesto a disposición del juez pues para colaborar en lo que podamos, y como no también pues yo hablaba con el director del hotel un poco pues para darle ánimo, que es una situación también complicada para el complejo de hotelero, obviamente para la familia y para los propios afectados, pero bueno, un poco estar pendiente de cómo va desarrollándose todo, y me imagino que ellos pues estarán tomando las medidas oportunas dentro del complejo. Bueno, pues seguiremos muy pendientes en cualquier caso de cómo transcurre esa investigación. Efectivamente es un tema muy delicado, preguntaba porque al final ha sido pues, una de las noticias que sin duda ha marcado la actualidad del fin de semana, pero hasta aquí de momento, y luego es entendible que seguiremos muy pendientes de eso, de cómo es la investigación. Alcaldesa, vamos a meternos, bueno, justamente quiero seguir con Costa Teguise porque una de las últimas noticias que recibíamos, noticia positiva evidentemente, porque tiene que ver con nada más y nada menos, importante cantidad de dinero, 10 millones o cerca de los 10 millones de euros de fondos que en definitiva, que eso es otro trabajo de los ayuntamientos, lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, ¿no? Intentar atraer ese dinero de fuera, sobre todo para aquellos proyectos que se nos escapan de las manos en cuanto económicamente hablando, el propio municipio. Fondos europeos, casi 10 millones de euros, alcaldesa, para transformar Costa Teguise. Evidentemente la pregunta es por dónde pasa esa transformación, ¿no? Bueno, pues sí, son un montón de palos que vamos a tocar. También decir que hay un gran trabajo detrás para conseguir esos fondos europeos. Hemos quedado en una muy buena posición a nivel de Canarias y bueno, eso es el resultado, como digo, de un gran trabajo por parte de todos y por parte también pues, de la empresa que nos ha estado echando una mano y de los técnicos que han estado pendientes de este proyecto que arrancábamos y en el que estábamos muy ilusionados y que pues teníamos mucha esperanza de que finalmente Teguise fuera uno de los municipios que se vieran beneficiados, y así ha sido. Los proyectos que se plantean en esta iniciativa, porque además ellos te obligaban, ¿no? El fondo te obliga a tocar diferentes aspectos, no solamente lo que es la parte de obra, que es lo que parece que todo el mundo siempre está esperando, sino también pues la parte de meternos también actividades o hacer algunas actuaciones en cuanto a temas de potenciar el comercio, mejorar la parte de juventud, mejorar también la parte deportiva, o sea, son muchos aspectos, la seguridad de la zona también a través de cámaras de seguridad. Metimos muchas cosas y luego evidentemente con respecto a obras, ¿no? Básicamente lo que hemos incluido son todo mejoras de zonas públicas, pues todo el tema de accesibilidad, mejoras de las aceras, también hemos planteado unas plataformas únicas en diferentes zonas como puede ser Avenida Islas Canarias, Avenida de las Palmeras, también temas de tráfico, estamos también con los estudios para ver la viabilidad de poner alguna de esas vías de un solo sentido, mejorar, hacer las aceras más grandes, beneficiar
al peatón, algún carril bici, y luego también plazas que tenemos que son públicas, como la Plaza del Coral, la Plaza Janubio, diferentes plazas de la zona de Costa Teguise, que también se van a mejorar el centro cívico, la segunda fase del centro cívico nuevo, que era un poco las pérgolas, el aire acondicionado, mejorar esa zona. También teníamos el proyecto para sacar a licitación lo que es la obra del pabellón de Costa Teguise. Habíamos hecho el campo de fútbol, pues plantear también el pabellón. En el antiguo centro cívico pues también se planteaba la parte de juventud, con un proyecto también está ahí. Entonces, bueno, son muchísimas cosas, como digo, parte también eléctrica, que hemos incluido en ese proyecto. Muchos ya tenemos los proyectos, ya los tenemos en el ayuntamiento, otros los tenemos en redacción, y bueno, lo importante ahora pues es sacar todo eso adelante, poder justificarlo. También vamos a tirar ahora de personal, estamos intentando también pues contratar personal que nos asesore y que esté pendiente de ese fondo exclusivamente, porque con el personal municipal es complicado, no por nada, sino porque ya hay muchas otras cosas que se están gestionando en el ayuntamiento, y esto pues estamos hablando de un importe importantísimo, claro. Y tenemos que buscar apoyo externo para que ayude a los técnicos municipales a sacar todo esto hacia adelante. Claro, es que justamente esta segunda parte es muy importante, porque lógicamente está muy bien tener los proyectos, tanto finalizados como en redacción, está muy bien los objetivos que se pretenden y que haya llegado el dinero o que vaya a llegar el dinero, pero claro, hemos visto muchos titulares. Yo creo que pocas cosas hay peores para, bueno, pues para quienes gobiernan, ¿no? Para el propio ayuntamiento, que anunciar hemos tenido que perder X dinero, ¿no? Cuando por fin, como bien decía, el trabajo que hay detrás, para que cuando por fin llegue tengamos que perderlo, ¿no? Sí, y además pasa porque parece que no, pero al final un ayuntamiento, en este caso Teguise, recibe muchos fondos, no solamente europeos, no solamente esto. El otro día, por ejemplo, también nos aprobaron una subvención del Plan MOVE del Gobierno de Canarias, donde nos dan un dinero para invertir en vehículos eléctricos y en las zonas estas para la carga de los vehículos eléctricos. O sea, recibimos fondos del Cabildo Insular de Lanzarote, recibimos subvenciones del Gobierno de Canarias, y todo eso hay que tramitarlo y todo eso hay que gestionarlo, claro. Y quien tramita y quien firma y quien hace los informes son los técnicos municipales. Entonces hay que un poco marcar prioridades para no tener que devolver dinero, que eso, por eso al hilo de eso, cuando ha surgido la problemática y las críticas del Partido Socialista al Cabildo Insular de Lanzarote, cuando decidió quitar los planes de cooperación del 2025, preguntarle también por eso, es por eso, o sea, es que al final tenemos los ayuntamientos, y han salido noticias de que todos los ayuntamientos hemos tenido que devolver X dinero, y es por eso, porque tenemos dinero de los planes de cooperación desde el año 21, 22, 23, 24, que muchos de ellos todavía se están ejecutando y que todavía hay que justificar al Cabildo. Entonces vamos cogiendo más, vamos engordando la bolsa y no podemos gestionar porque se nos acumula muchísimo trabajo, y estamos hablando de muchísimo dinero, y porque los procedimientos cada vez se hacen más eternos, porque dependemos de empresas que se van a la baja, empresas que denuncian, empresas que no tienen personal, empresas que vienen de fuera. Entonces se acumulan un montón de situaciones que hacen que los contratos y las obras no salgan en tiempo y forma, y eso al final perjudica a los municipios que tenemos que devolver dinero. Fíjate que es curioso, porque es verdad que claro, a ver, no es quejas de que llegue tanto dinero, es quejas quizás de, bueno, pues que coinciden muchos de esos plazos, que quizás el propio personal, efectivamente, claro, es cuanto menos curioso el tema. y es muy complicado. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es, nosotros tenemos a GESPLAN como medio propio desde la legislatura pasada. Eso nos posibilita que pues a través mismo de GESPLAN nos puedan ayudar a determinados procedimientos, y no solamente pues con los expedientes de la oficina técnica, que ya estamos tramitando y haciendo un acuerdo con GESPLAN para que nos ayude a tramitar los expedientes de licencia y todos los expedientes que tenemos en la oficina técnica, sino también a la hora de
este tipo de cuestiones, ¿no? A la hora de licitar, a la hora de contratar, a la hora de gestionar diferentes fondos que nos llegan a los ayuntamientos, pues tener la posibilidad de hacerlo con una empresa pública, como es Gesplan en este caso, o también Gestura. Hay diferentes empresas con las que podemos trabajar y que nos ayudan, porque es lo que siempre decimos. Yo cuando voy a la FECAN y todos los alcaldes nos pasa lo mismo, siempre hablamos de lo mismo. Sí, a veces es mejor pedir menos dinero, pero saber que lo vamos a garantizar, que vamos a utilizarlo, que lo vamos a poder justificar, que no vender, que cogemos mucho dinero y al final tenemos que devolverlo. Y a mí esto, por mi experiencia en estos años en el ayuntamiento, el tema de estos fondos, los fondos EDIL para Costa Teguise, ese es mi miedo. Mi miedo es no ser capaces entre todos de poder sacar esto adelante y de poderlo justificar. Bueno, como bien anunciado, al menos de forma paralela se ha tenido en cuenta justamente esto del personal y demás, sí, para precisamente que no ocurra eso, ¿no? Yo creo que, insisto, el peor o de los peores titulares que puede llevarse efectivamente un ayuntamiento es, mira, no lo sacamos adelante, hemos perdido el dinero, hemos tenido que devolver ese dinero cuando por fin parecía que lo habíamos conseguido. Es verdad, ¿no? Que también hay que decir que con respecto, por ejemplo, al Cabildo Insular de Lanzarote y al Gobierno de Canarias, cuando hablamos de devolver, muchas veces es también por la parte administrativa de ellos, porque ellos tienen también a un interventor, tienen a un equipo jurídico que está diciendo, oye, si no está justificado tienes que devolver, pero no significa que ese dinero no vuelva a retornar otra vez al ayuntamiento. Quiero decir, tú lo devuelves por unos plazos que hay que cumplir, que no has cumplido, que la administración, el cabildo te está exigiendo que devuelvas, pero a lo mejor en el siguiente fondo o en la siguiente ocasión te lo vuelven a dar para darte otra vez la posibilidad de que vuelvas a intentarlo, o sea que... O lo de las famosas prórrogas, ¿no? Muchas veces también te permiten un plazo extra para precisamente poder cumplimentar lo que sea con lo que te haya faltado o con el error que haya. Que, por cierto, quería pararme en el tema de los planes de cooperación, Olivia, que efectivamente hemos escuchado las críticas por parte de la oposición, que según conocíamos en su momento se acordó que todos estuvieron de acuerdo para que esos fondos fuesen destinados, en este caso en concreto, justamente a la residencia de Taiche. Claro, se habló de que se iba, bueno, me lo comentó la propia vicepresidenta, consejera de Hacienda del Cabildo, de que se iban a sustituir para compensar con otro tipo de fondos, precisamente que venían de fuera. ¿Qué ocurre? Que parece ser que ha habido un problema con el Cabildo, precisamente por todo esto que estamos comentando, no sé si faltó un papel, el caso es que hubo un error y están a la espera de si finalmente pueden llegar o no. El caso es, ¿tenía Teguise algún proyecto, algo que le preocupe precisamente el que no pueda llegar esos fondos o que se le hayan quitado esos fondos, esos planes de cooperación? No, porque realmente con nosotros se está cumpliendo, porque como digo, hay muchos otros fondos que llegan al Cabildo a través de fondos FEDECAN, de fondos FEDER, que llegan del Gobierno de Canarias, que llegan de Europa y que siguen. Ahora mismo, por ejemplo, Teguise tiene 3 grandes obras que van a licitar directamente el Cabildo Insular de Lanzarote con fondos que les llegan a ellos, que son la sombra del campo de fútbol de la Villa, una reivindicación, estamos hablando de casi 600.000 euros para esa sombra que ya está a licitación, la calle José Betancor, que también están ya a licitación 1,5 millones de euros, y la renovación del Centro Sociocultural de Guatiza, que son más de 500.000 euros. Esos 3 contratos nos lo van a sacar directamente desde el Cabildo Insular de Lanzarote, porque lo que tenemos que entender es que la visión que debemos de tener es que al final el Cabildo es territorial en el sentido de que toca todos los municipios, que con el dinero incluso que tiene dentro del Cabildo al final es para ayudar y para financiar muchas cosas que tienen los municipios, bien sean en cultura, en juventud, en obra, en mayores, o sea, en todos los aspectos siempre colabora. Por lo tanto, es verdad, y además añadir que esos fondos que perdió el Cabildo o que están ahora en fase de poder subsanar, es que ha cogido el Ayuntamiento de Teguise. Quiero decir, son los mismos fondos EDIL, que solamente se podían presentar los municipios de más de 20.000 habitantes, que por eso nos presentamos Tía y Teguise. Arrecife creo que no se presentó, y luego el Cabildo se iba a presentar también como institución, iba a amparar a todos los municipios, a los menos de 20.000 y a los que también sumamos los 20.000, y ahí nosotros, Teguise también tiene varios proyectos que presentó a esos fondos y que también nos veríamos beneficiados por parte del Cabildo Insular de Lanzarote si finalmente les aceptan
esta reclamación. Efectivamente, el otro día el alcalde de Tías me comentaba justamente esto, que también se habían presentado y habían conseguido X cantidad de dinero también para diferentes proyectos. Alcaldesa, hablando justamente un poco, bueno, sí, de la relación, coordinación, comunicación entre las diferentes instituciones, que es fundamental, evidentemente. Estamos mencionando con el Cabildo de Lanzarote y me quiero ir incluso al propio gobierno de Canarias y hablar de agua, en materia de la gestión en materia de agua. Porque ha habido, bueno, hay dos debates o siguen dos debates sobre la mesa, que es si avanza o no y para cuándo, de un lado la puesta en marcha definitiva de la tubería de la línea norte y por otro lado, de la línea norte, sí, efectivamente, y por otro lado la tubería de la Graciosa y la gestión en general en saneamiento y abastecimiento en la isla de la Graciosa, que por cierto veíamos una reunión hace muy poquito por parte del propio gobierno. Le hago esa pregunta, si tenemos plazos, si sabemos dónde está el problema en los tiempos en los que nos encontramos. Bien, yo creo que lo más importante es demostrarle a la población que hay unidad, que las administraciones estamos alineadas, porque cuando el vecino ve que las administraciones estamos alineadas, se siente más seguro en el sentido que sabe y ve que se está trabajando y además lo que se ha hecho en esta legislatura, que nunca se había hecho, por lo menos los años que yo llevo en el ayuntamiento, es esa cercanía con la ciudadanía, es hacerlos partícipe de cada uno de los pasos que se están dando, que ellos se den cuenta y que vean que no solo están siendo partícipes, sino que además están conociendo la información de primera mano, y es lo que se ha hecho tanto con el tema del abastecimiento como el tema del saneamiento. El tema del saneamiento ya se ha contratado a una empresa que ya está trabajando, primero está haciendo un trabajo de campo en La Graciosa para ver si todo aquello que se había hecho en las legislaturas pasadas se puede o no se puede utilizar. Tienen un plazo de 6 meses para presentar el proyecto y una vez que presenten el proyecto sacarlo a licitación. Es verdad que nosotros empezamos con la ilusión en esta legislatura, con el consejero del Gobierno de Canarias, con la ilusión de que se empezara a ver algo en esta legislatura. ¿Qué pasa? Que los procedimientos administrativos, por eso yo cuando me dicen plazos, me da miedo, porque es lo que yo siempre digo, porque si dependiera de mí, o si dependiera del consejero, o si dependiera del presidente del Cabildo, mañana mismo llamábamos a una empresa para que se pusiera a trabajar en La Graciosa. Pero los procedimientos administrativos son muy complicados y más en La Graciosa. Lo que no hay que perder es el rumbo, lo que no hay que perder es el objetivo. Y lo que hay que estar es constantemente pendiente. Esta semana, por ejemplo, hay otra reunión, cada 15 días se hacen reuniones periódicas entre el Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, internas, con todos los técnicos, para ir viendo cómo van todos los trabajos, cómo va, para que los técnicos no pierdan el hilo, ¿no? Para que no perdamos el foco y la atención en ese proyecto. Y con el tema de la tubería del agua ya estaban todos los informes. Es verdad que yo desconozco si ya estaba el informe de ARIA, lo último que sé es que faltaba el informe, lo que es la compatibilidad del suelo de ARIA, porque también toca una parte del municipio de ARIA. Teguise ya lo había emitido, pero faltaba el de ARIA. No sé si a día de hoy solamente estaban a esperas de eso para poder pues también sacarla. Yo creo que sí, porque el otro día estuve en el Cabildo y me dijo el gerente que ya estaban con los pliegos para sacar la licitación. Así que yo creo que ya estaban con eso y ya en un par de meses le entendí que ya salía a licitación la obra para la colocación de la nueva tubería. ¿De la nueva tubería estamos hablando? De la subterránea, vale. De la marina, sí, de la que perfecto. va por debajo del agua. Puede ser, es que el otro día comentó, bueno, fue un tema de debate de tertulia y fue a raíz de una intervención de Marcos Vergás, parlamentario también que sabemos, concejal en Teguise, preguntándole precisamente qué pasaba con la puesta en funcionamiento ya definitiva, como estamos comentando, de esa línea norte, y decía que el consejero de Aguas estaban pendientes ahora por un problema de caudal. ¿Tiene conocimiento de esto? Yo, sinceramente, del tema de la tubería norte no he hablado con el consejero. Hemos estado centrados en los temas de La Graciosa en cuanto a aguas, porque es verdad que Teguise a día de hoy no tiene grandes problemas de abastecimiento de agua. Es verdad que ya sabemos que hay algún día puntual, por ejemplo, yo vivo en Teguise y sé que los sábados en Teguise no hay agua y tiramos de tanques y tiramos de aljibes. En la villa pasa lo mismo, algún día a la semana.
Pero realmente sí es verdad que estamos viendo que se están haciendo muchos proyectos, ahora también con el proyecto de la zona de Tinajo, que afecta a varios pueblos del municipio de Teguise, como puede ser So, Muñique, Tiagua, toda esa zona se va a ver beneficiada, pero yo entiendo, y conociendo al consejero, a Domingo Ceja, entiendo que si no se ha puesto en funcionamiento será porque se ha encontrado con algún problema que no ha permitido que se ponga en marcha, porque evidentemente era una obra que, independientemente que nosotros desde Coalición Canaria, la legislatura pasada, no estábamos de acuerdo en las formas, no estábamos de acuerdo en la falta de información y no estábamos de acuerdo en que siempre era lo que yo decía, que yo, por ejemplo, tenía que tener la posibilidad y la accesibilidad de poder sentarme con un consejero en el Cabildo Insular de Lanzarote que me explicara y que me contara cómo iba a ser ese planteamiento de esa tubería para luego poder transmitírsela a mis vecinos, porque nos guste o no, el vecino donde va a tocar es a la puerta del ayuntamiento. Y nunca obtuve una respuesta, nunca me recibieron, nunca atendieron a Teguise, y eso era la queja y la crítica que nosotros siempre habíamos hecho con respecto a la obra de la tubería norte. Justamente por eso le preguntaba también, o le insistía en este tema, porque sé la polémica que hubo en su momento y las críticas que hubo por parte de usted misma al respecto de cómo se estaba gestionando la situación. En cualquier caso, bueno, pues estaremos pendientes también de los plazos, porque aunque quizás, como me está mencionando, algunos puntos de Teguise no está afectando esa gravedad, ¿no? Digamos, la falta de agua, sí que a otros lugares sí que sigue afectando. Sí, como el norte, por ejemplo. Como el norte, claro. Efectivamente, sin ir más lejos. Alcaldesa, que me acabo de dar cuenta que nos quedan nada, estamos prácticamente fuera de tiempo, pero es que sí que quiero insistir en una cosa que yo creo que es fundamental al final, hablando justamente de esa cercanía o de conversar directamente con el ciudadano, ¿no? Que son esas reuniones que está estableciendo, que ya ha establecido el Ayuntamiento de Teguise por los diferentes pueblos, localidades del municipio, y quiero aprovechar para preguntarle, justamente me va a permitir, por cómo va, ¿no? Que a raíz de esa última reunión en Guatiza lo vimos y lo vivimos, cómo va un poco el avance, imagino, de la ordenanza para regular el tema de los vehículos, de los buggy. Bueno, pues la ordenanza está caminando, ya tuvimos la reunión con el grupo de la oposición pues para poner sobre la mesa las líneas en las que plantea esa ordenanza, ir todos de la mano. Se surgieron algunas dudas, estaba el técnico municipal, el jurista que está trabajando con la ordenanza. Sé que la semana pasada estaba sentado también con juristas de la oficina técnica para terminar de atar algún punto. Mi intención es llevarla al pleno de noviembre, poder llevarla ya para poder aprobarla de manera inicial, lo que va a significar es la prohibición del paso de caravanas o de, ya no solo de caravanas, sino de cualquier buggy que no tenga autorización por parte del ayuntamiento. Y me refiero a, no es que se vaya a dar una autorización a empresa, una autorización turística, sino a un propietario, a un vecino que tenga una finca y que tenga un quad o que tenga un buggy, y pues para poder acceder a su finca porque trabaja con ese vehículo, pues le podamos dar una tarjeta para que no tenga problemas a la hora de poder acceder a su finca. Pero a empresas no, entiendo. Exactamente. Porque precisamente esa es la finalidad, ¿no? Que ni empresas ni no empresas, o sea, una persona cualquiera, pues ahora un particular que vaya por ahí dándose una vuelta en un buggy, en un quad, tampoco podría hacerlo. Sí, ¿vale? que tiene que estar justificado. Tiene que estar justificado, y para estar justificado es como las tarjetas estas de tráfico que se dan en las zonas peatonales, pues se le dará con un informe de la policía, con un informe de la oficina técnica que diga que efectivamente esa persona es propietaria de una finca en tal sitio y que se le pueda dar una autorización al vecino que la pida. Y en general la verdad que estas reuniones que estamos haciendo son muy positivas, son gratificantes, al final es esa cercanía, ese tú a tú con el vecino, que es una pena que no pudiéramos hacerlo todos los meses, pero Teguise es un municipio muy grande, son muchos pueblos, pero bueno, esa cercanía, esa ponernos a disposición, abrir canales de comunicación, hacerle entender a los vecinos y vecinas que a veces se solucionan las cosas con un WhatsApp o con un mensajito, no hay necesidad de irnos a medios de comunicación o a redes sociales, sino si realmente queremos mejorar nuestro entorno, nosotros lo que necesitamos es esa colaboración por parte de los vecinos y vecinas, y que nos hagan llegar pues esas demandas que tienen en su día a día, y explicarles un poquito pues cuál es la hoja de ruta y en qué hemos estado trabajando durante estos ya 2 años ya.
creo. Sí, prácticamente, sí, claro, exactamente. Que claro, a ver, evidentemente en función a cada localidad, cada pueblo tendrá sus demandas, pero ¿coinciden en algo así a modo general? Sí, coinciden en el arreglo de los caminos. Bueno, Rural. que tiene que ver al final un poco en el todo. tema de los cuas, sobre todo en las zonas rurales del municipio, Guatiza, Los Valles, Mojonte, Seguite, Muñique, Tiagua, Sotao, todo eso es más la zona rústica, más rural. Todos esos coinciden con lo mismo. El tema de la velocidad de los vehículos le preocupa muchísimo a los vecinos, sobre todo de estos pueblos. Es verdad que con el tema de la limpieza ya no recibimos tanta caña como recibíamos la legislatura pasada, se ha mejorado. Es verdad que siempre hay que mejorar y siempre hay que incidir en algunos aspectos que nos ayudan los vecinos a tener en cuenta cuando hacemos estas reuniones. Y bueno, el asfalto era una demanda también, muchísima demanda en la legislatura pasada, ahora ya estamos trabajando con todos esos contratos y bueno, y cositas que van surgiendo, pero es verdad que cada uno pues Mozaga a los chicos que le arreglemos la cancha, que es lo único que tienen, es lógico. En Muñique pues el parquito o el centro sociocultural, las mejoras, en Teseguite las mejoras también del centro sociocultural, pero más o menos van muy relacionadas las demandas que piden los vecinos. Y al final es mejorar un poco la calidad de vida en el día a día de los vecinos y vecinas de cada localidad, que por eso muchas veces coinciden, porque al final pues son ese tipo de cosas, ¿no?, de las que estamos hablando. Pues, alcaldesa, nos quedan por supuesto asuntos que mencionar y que tratar, pero hablaremos en próximas ocasiones. Y por cierto, a disfrutar, ¿no?, también que Teguise está celebrando también los finaos en estos días. Ya esta semana, este fin de semana empezamos a celebrar los finaos en la villa, y en Costa Teguise pues también hemos planteado alguna actividad de Halloween y también algún musical, algún concierto para pues dinamizar el fin de semana, diferente de lo que vamos a disfrutar en la villa, que es algo más nuestro, más cultural, más tradicional, más histórico, que es mantener, y además este año hemos hecho una apuesta importante con respecto al mantenimiento de esta tradición tan importante para Canarias y para Teguise y Lanzarote, como es los finaos. Bueno, pueden buscar ustedes cualquier en las la redes propia sociales, página web del ayuntamiento, las redes sociales, los medios de comunicación, todas las actividades que hay para la celebración de los finados. Y ya de aquí a Navidades, que madre mía, ya nos metemos en Navidades, que imagino que ya también los diferentes ayuntamientos están trabajando en ello. Olivia Duque, alcaldesa del Ayuntamiento de Teguise, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos con compañeros periodistas.